En nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. El Evangelio según San Juan. Gloria a ti, Señor. En aquel tiempo Jesús se fue a la otra orilla del mar de Galilea, o lago de Tiberíades. Lo seguía mucha gente porque habían visto las señales milagrosas que hacía, curando a los enfermos. Jesús subió al monte y se sentó allí con sus discípulos. Estaba cerca la Pascua, festividad de los judíos. Viendo Jesús que mucha gente lo seguía, le dijo a Felipe: ¿cómo compraremos pan para que coman estos? Le hizo esta pregunta para ponerlo a prueba, pues él bien sabía lo que iba a hacer. Felipe le respondió: ni 200 denarios de pan bastarían para que a cada uno le tocara un pedazo de pan. Otro de sus discípulos, Andrés, el hermano de Simón Pedro, le dijo: aquí hay un muchacho que trae 5 panes de cebada y 2 pescados. Pero, ¿qué es eso para tanta gente? Jesús le respondió: díganle a la gente que se siente. En aquel lugar había mucha hierba. Todos pues se sentaron allí, y tan solo los hombres eran unos 5,000. Enseguida tomó Jesús los panes y después de dar gracias a Dios, se los fue repartiendo a los que se habían sentado a comer. Igualmente les fue dando de los pescados todo lo que quisieron. Después de que todos se saciaron, dijo a sus discípulos: recojan los pedazos sobrantes para que no se desperdicien. Los recogieron y con los pedazos que sobraron de los 5 panes llenaron 12 canastos. Entonces la gente, al ver la señal milagrosa que Jesús había hecho, decía: este es en verdad el profeta que habría de venir al mundo. Pero Jesús, sabiendo que iban a llevárselo para proclamarlo rey, se retiró de nuevo a la montaña él solo. Palabra del Señor. Gloria y honor a ti, Señor Jesús. Queridos hermanos, celebramos la liturgia, el Evangelio del viernes de la segunda semana de Pascua. Y hoy iniciamos la lectura continuada, reflexionada del capítulo 6 de San Juan. Un capítulo hermoso, importante, el capítulo del pan de vida. Porque como hemos escuchado hoy, Jesús hace el milagro de la multiplicación de los panes. Pero este milagro de la multiplicación de los panes solo es el preámbulo de un gran anuncio, el anuncio que Jesús hará en Cafarnaúm: yo soy el pan vivo que ha bajado del cielo, el que coma de este pan vivirá para siempre. Por eso es interesante en este milagro de la multiplicación de los panes fijarnos en datos interesantes, datos eucarísticos, le llamaría, que tiene el Evangelio. En primer lugar, Jesús que comparte el pan de la palabra. Como el Concilio Vaticano II ha querido, los sacramentos deben de estar acompañados siempre de la palabra de Dios, la liturgia de la palabra y la liturgia del sacramento. El pan de la palabra es importante y Jesús pues enseña a la gente que estaba necesitada, pero también Jesús tiene esa mirada compasiva, misericordiosa, el buen pastor que se preocupa de sus ovejas, no solo de su bien espiritual, sino de su bien integral, porque el verdadero pastor es el que se preocupa del bien integral de sus ovejas. Y así, de esa manera, Jesús le dice a Felipe, para ver qué respondía, porque Jesús, dice el evangelista, sabía lo que iba a hacer, que le dieran de comer a aquella gente. Pero ¿cómo darle de comer a aquella gente en descampado? Y luego el hermano de Simón Pedro, Andrés, le dice que hay un muchacho con 5 panes y 2 pescados. Pero ¿qué es eso para tanta gente? Pues este muchacho, este joven, va a aportar ese poco. Y eso es lo que pide Dios, que demos ese poco de nosotros con generosidad, con amor, con alegría, porque Él, ese poco que ponemos, lo multiplica. Jesús mandó que se sentara la gente, hizo el gesto eucarístico, dio
gracias. La acción de gracias es tan importante. La acción de gracias que siempre hemos de hacerlo para todo. Hoy que estamos en el año de la familia, yo les animo, les invito, les exhorto a que uno de los gestos importantes que debemos de hacer en este año de la familia es dar gracias. Es dar gracias por todo, desde que nos levantamos, pero también, sobre todo, en el momento tan especial que tiene la familia, que son esos momentos de tiempo de comida. Ciertamente, como está diseñado el mundo de hoy, que solo son carreras, prisas, en veces no da ese tiempo, pero hay que tratar de hacer esos momentos importantes porque es una buena escuela que dejarán en sus hijos si les enseñan a dar gracias, si oran antes de comer, después de comer. Es además que Dios multiplica, Dios bendice, que es lo que nos dice el Evangelio de hoy cuando nosotros le hacemos presente en nuestras vidas, en nuestra mesa diaria a Dios. Jesús pues parte el pan, se lo da a los discípulos y los discípulos a la gente. Este partir el pan también es un gesto eucarístico importante al que estamos llamados todos. La gente se sació, solo los hombres eran 5,000 y recogieron los pedazos. Otro gesto eucarístico importante, el no tirar, no desechar, no caer en como dice el Papa Francisco, en la cultura del descarte, del desecho. Todo es importante. Por eso algunos dicen ya no hay que pasar las misas virtuales. Es importante, sí. ¿Y dónde están los enfermos, los que ya no pueden venir? ¿Y dónde están los que por los trabajos no pueden venir a la misa diaria? Claro, el Papa lo ha aclarado, la fe no es virtual, la fe hay que vivirla presencial, pero también este es un recurso, es recoger esas sobras que también sirven para aquellos que están necesitados, que están hambrientos. Que el Señor pues nos ayude, queridos hermanos, a hacer estos gestos eucarísticos que vamos a profundizarlos en este capítulo 6, pero hacerlos nuestros en la familia, que la familia sea una Eucaristía, o sea, que la familia dé gracias todos los días.